Ya. Vamos a seguir hablando sobre los argumentos del imperio maligno. Dice, cómo nosotros usamos esas armas espirituales. Dice, tenemos que derribar esos argumentos. Dice, con la autoridad, con la palabra del Señor, todo eso nos dice. Y llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí está en su Biblia, ¿eh? Llevando cautivo toda obediencia, todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. O sea, todos esos argumentos hay que llevarlo cautivo. Quiere decir, ya tienes que ordenar las cosas que suceden. Entonces oramos a Dios, le pedimos al Señor. ¿Ya? Luego pedimos conforme a la palabra todo. Pero llega el momento, hermanos, en que tienes que ordenar ya que suceda en eso. El Señor nos guía. Esto no es que tú ordenas a Dios. No, Dios es soberano, Él hace las cosas en su tiempo, a su manera, todo eso. Pero el Espíritu del Señor te guía. Es el momento ahora de ordenar, de llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Entonces, si tienes ese pensamiento limitante, ¿cómo vas a llevar cautivo? Tienes que primero rechazar esa mentira. Que el enemigo va a lanzar mentiras, tantas mentiras. Rechazo toda mentira del imperio maligno. Porque en mí habita la luz de Cristo. Tienes que apelar a lo que Dios ya te ha dado. El llevar cautivo también significa ahora someto todos mis pensamientos, todos los deseos de mi vida, los someto a la obediencia de Jesucristo. Así, tienes que ordenar a tu ser, hermanos, porque ese es el problema de nuestra naturaleza pecaminosa, quiere hacer su voluntad, quiere ir contra, vamos a decir, las cosas de Dios. Entonces tienes que someter, ¿no? Eso es, dice, llevar cautivo. Ahora, en otras personas, también puedes reprender en otras personas y llevar cautivos pensamientos, sentimientos y voluntad. Ese es el ser humano, intelecto, emociones y voluntad. Llevarlo cautivo, o sea, sujetarlo a la obediencia a Cristo. ¿Dónde nos dice eso? En el último versículo del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Malaquías 4:6. Biblia. Donde el Señor nos dice que Él trabaja también en el área de los sentimientos. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4:6, ¿qué dice? Él hará, gloria a Dios, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué encontramos ahí? Que Dios trabaja también en los sentimientos. 4:6. 4:6. Malaquías 4:6. Entonces, hay sentimientos desordenados. Fruto de ese argumento el enemigo, hay sentimientos desordenados. Entonces dice, tenemos que usar la autoridad y llevar cautivo, o sea, sujetarlo a la obediencia de Cristo. Entonces, un sentimiento te está sacando de la voluntad de Dios. Tienes que llevar ese sentimiento a la obediencia de Jesucristo, ¿no? Ahí dice el corazón de los padres hacia los hijos. Cuando los padres se vuelven de repente violentos, no aman a sus hijos y lo descuidan.
Que hay hijos que están resentidos porque papá no lo atendió. Sí, ¿Sí? Entonces, la abandona. como que el hijo, vamos a decir, ya es su vida, ¿no? Tenemos un deber, porque le hemos procreado, tenemos un deber sobre nuestros hijos. Entonces, el Señor vuelve ahora ese sentido de responsabilidad para sus hijos. Amén. Otro, los hijos hacia los padres. También cuando hay ingratitud, desamparo, lo desamparan a sus padres. ¿Y en qué están viviendo? En las cosas del pecado. O sea, no tienen para darle quizás 50 soles a su papá, pero tienen para comprar cajas de cerveza. Eso ya es como decir, un espíritu. Entonces tenemos que llevar cautivo ese pensamiento. Hay que ordenar en la autoridad de Dios. El hombre o la mujer también, cuando su corazón se inclina hacia otra persona que no es su esposa o su esposo, esa es una pasión desordenada que lo va a llevar al adulterio, a romper ese hogar. Entonces nosotros con la autoridad de Cristo, hermanos, el Señor te guía, pero cuándo hacer el momento en que tienes que llevar cautivo ese pensamiento, ese sentimiento a la obediencia de Jesucristo. Así lo voy a decir prácticamente. Tienen que decir, en el nombre de Jesús, vuelvo el sentimiento de tal persona hacia su esposa, tal persona. Tiene que decir, en el nombre de Jesús. Y yo lo de otra forma. Yo le digo que el amor, ese primer amor que tiene a la pareja, que vuelva. Pero estás ordenando que el amor vuelva, sino que aquí estamos ordenando que ese sentimiento negativo ahora lo llevamos a la obediencia a Jesucristo. Y cuando se somete ese sentimiento, ya se va a olvidar de la doña, del hombre, se va a olvidar. Porque así son las pasiones desordenadas que hemos visto, que estamos viendo. También, hermanos, son cautividades, son fortalezas. Un hombre que se mete así en una relación ilícita, ya ni lloro, ni el castigo, ni que está, vamos a decir, su economía, por ejemplo, lo está destruyendo, no le convence nada. Eso ya cayó en esa fortaleza, en esa cárcel, vamos a decir, de ese argumento. Entonces, ¿quién lo va a librar, hermano? Solo el Señor. Pero ahí entra ya no solo pedir, no solo suplicar, sino tienes que usar autoridad del Señor. Esos argumentos. Pero luego dice el siguiente, el 6 es lo más bravo, ese es el problema. El versículo dice, ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo tú vas a tener autoridad para llevar cautivo pensamiento, sentimiento, voluntad a la obediencia de Cristo? Dice, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Ahí está el problema. O sea, tú no puedes ordenar al espíritu maligno si estás en desobediencia. Si tú no estás desobedeciendo, ¿cómo haría? Al contrario, el diablo se ríe. Claro. Te va a confrontar. Hay personas que ya están posesionadas por el diablo. Es ya posesión, ¿eh? Posesión es cuando el diablo ya gobierna. Ese es un inconverso. No sucede en el creyente, por si acaso, porque el creyente tiene a Cristo en su corazón. El creyente puede sufrir opresión, influencia de fuera, y puede sufrir opresión también, que una parte de su ser lo tiene cautivo el diablo, pero no puede suceder posesión. La posesión ya es que él gobierna, entonces el diablo habla por medio de esa persona. Es el inconverso. Cuando Él actúa también así. Cuando el imperio maligno ya ha ganado ventaja, entonces habla. Y si un cristiano, vamos a decir, que está andando en desobediencia, le reprende, el diablo habla y le cuenta sus verdades. ¿Cómo tú me ordenes? Si estás siendo infiel a tu esposa, así lo avergüenza. Por boca de la persona sale La vergüenza, fe. Qué vergüenza, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a tener, No es a nosotros, sino al Dios. ¿cuándo vamos a tener autoridad? Mal testimonio.
cuando nuestra obediencia sea perfecta. Perfecta. Eso, por eso nosotros tenemos que ser obedientes. No solo a lo que aprendemos de la iglesia, de doctrinas, todo, sino a la dirección que Dios te da personalmente. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Dios te da un trato y ahí te ordena. Por eso yo les digo siempre, hay que orar, Señor, inclina mi corazón siempre a tu perfecta voluntad. Eso escriban, hermano. Así hay que orar. Amén. Esa es la oración. Señor, inclina siempre mi corazón. ¿A dónde están? Inclina siempre mi corazón a tu perfecta voluntad. Así tenemos que orar, hermanos, porque hay una perfecta voluntad para nosotros. Eso nos habla personalmente el Señor, ¿no? Por medio de una persona, te guía, no sé, tienes un sueño, te impulsa algo, Dios te impulsa, pero tiene que decir, Señor, confirma, siete tus deseos, Señor, confírmalo, Señor, y tú estás en espíritu de obediencia, entonces Dios te va a confirmar. Esas son las direcciones específicas que el Espíritu de Dios te da. A eso hay que obedecer, fe. Entonces, cuando nuestra obediencia es perfecta, dice, ¿qué va a hacer el Señor? Va a operar en esa persona y va a poder ser libre, ya no solo del argumento, sino de ser libre de esa fortaleza, de esa cárcel que le ha metido el diablo, le ha metido ahí. Entonces son argumentos del imperio maligno, ya quedamos haciendo. Apocalipsis 3, la tibieza espiritual, ahí está. Ahí estamos viendo, todo se cae. Apocalipsis. ¿Cuánto? ¿Tres? 3. Tres. Sí. Vamos a usar anoten desde el 14 al 22. 3, no, 14. Al 22. Pero vamos a leer el 15 y 16 nomás. Yo conozco tus obras. Sí. Ya en casa lo leen todo, ¿ya? Pero dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo se llama ese obstáculo espiritual, hermanos? Es la tibieza espiritual. Y eso está hablando en Apocalipsis, habla de las iglesias en diversas condiciones espirituales. Y proféticamente está hablando, hermanos, antes de la venida de Cristo, va a haber una tibieza espiritual. Las iglesias van a inclinarse ahí por la tibieza espiritual. Eso es lo terrible. ¿Y por qué? Porque todo lo que va a suceder en la gran tribulación, el presidente mundial va a ser el anticristo. Entonces, todo eso, ese espíritu, ese ambiente, un poco se refleja antes de que la iglesia sea levantada. Por ejemplo, ahí va a haber engaño. Ahorita hay engaño. Ahorita, o sea que como ahorita está pasando, ya Sí, está pues. pasando. Entonces, Pero esto es solamente como una sombra, algo poquitito. En la gran tribulación va a ser el engaño al por mayor, por decir, ¿no? Y de tal manera que el presidente mundial que va a ser el anticristo va a engañar a las religiones y los va a unir, a todos los va a unir. Yo me imagino uniendo al judío. El judío practica el judaísmo, ¿no? Con un cristiano, pues, con un católico, vamos a decir, ¿no?
Ellos dicen un solo Dios, católicos dicen, tantos dioses tienen, pero van a estar unidos. Y ahí también va a estar unido hasta la iglesia satánica. Una sola religión en el mundo. Para poder lograr eso es que ese personaje es un personaje de engaño. Entonces por eso algo allá pues en esta tierra, en el tiempo de la gracia, antes que venga el arrebatamiento. Ahora, la tibieza espiritual, ¿qué está diciendo? Que el caso es que en la gran tribulación, ¿qué va a suceder? La iglesia o va a ser ferviente, capaz de morir por la causa de Cristo, o si no, se deja marcar. Pues. Y eso está viendo ahora. Ahora, esa tibieza está afectándonos. O eres fuerte en el Señor, te llenas del Espíritu Santo, o te vas a dejar afectar por la tibieza espiritual. Ahora ya no hay situaciones a medias, hermano. No es que yo no le hago problema al diablo, mejor, porque me va a malograr el día, no. Tú ya eres enemigo del diablo. Desde que te convertiste a Cristo ya eres enemigo del diablo. Y lo único que te queda es, hermano, cuando ves esas obras malignas tienes que reprender. No esperes, tú ya tienes autoridad. ¿Por qué dice? Y estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros creemos, ¿no? Creemos en Cristo. Y al siguiente dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Tienes autoridad. Pastor, una pregunta. El Espíritu Santo está ahora mismo, pero en la gran tribulación también va a estar. Sí, va a haber obra de gracia por la salvación, pues, porque va a salvarse también la gente ahí. Pero ahí van a salvar. Él va a seguir. Sí, él va a seguir. Sí, sí va a seguir. Hay salvación. Por ahí escuché cuando el Señor arrebata su iglesia, el Espíritu Santo se va. Así que por ahí escuché. No, entonces, por eso es que yo le estoy haciendo esa pregunta. No, sí, sin el Espíritu Santo no hay salvación. No hay salvación. Ya, la tibieza espiritual, hermanos, cuando viene producto del imperio maligno, ya no es como decir, en toda iglesia hay creyentes descuidados, ¿no? Sí, en toda congregación. Pero en una iglesia que llega la tibieza espiritual, todos se duermen, hasta el pastor se duerme, todos los líderes se duermen. Líbranos. Por eso uno dice, la levadura a todos. Así es. Ese es el problema. Entonces, ese ya no es problema de la carne, es problema del imperio maligno. Que vamos a ir ahora a esa iglesia. La única forma en que voy a maltratar a esa iglesia es mandándole frialdad espiritual. Y lo manda a todos. Pues. Entonces ya están contentos. Ya están contentos. Y mira, pueden estar haciendo sus actividades religiosas. Van al culto, hacen sus alabanzas, todo. Y están entretenidos en tantas cosas. Uno, no evangelizan, no ganan almas para Cristo. Y hermanos, ahí está el problema. Así puede mandar el enemigo. Entonces, eso sí ya no es tibieza de descuido, algo así, ¿no? Porque en nuestra vida espiritual hay tiempo también en que a veces por la exigencia de las cosas materiales a veces te descuidas tus deberes espirituales, ¿no? Sino que esto es ya a toda la congregación lo agarra. Y es ahí donde entran toda suerte de males, de pecados. Que mira, es tanto el engaño que allá en la iglesia de Corintio puedes ver, esa iglesia donde había manifestaciones del Espíritu, género de lenguas, interpretación, profecía. Pero ¿qué estaban? Había un hijastro que estaba conviviendo con su madrastra en la iglesia, y nadie decía nada. Y entonces es la tibieza espiritual. Pero siguen los cultos, siguen las actividades, por allá están haciendo cosas. Ese es lo terrible, hermanos. Entonces esto ya no sale con solamente disciplina, como si me voy a esforzar en el Señor, no. Tiene que ser una lucha espiritual.
hermanos, la tibieza. ¿Y qué dice el Señor? Cuando dice, mejor fueras frío que tibio. ¿Saben por qué? Porque el frío está lejos de Dios. De ese hay más esperanza que se arrepienta. Porque está lejos de Dios, no va a la iglesia, no va a los cultos. Hay más esperanza que se arrepienta que uno que está tibio y está en la iglesia. Es más dificultoso que él se arrepienta de veras, pues. Hermanos, a eso hay que cuidarnos. De eso hay que cuidarnos. ¿Ya? Entonces, esa es la tibieza espiritual, hermanos, que hoy la mayoría de las congregaciones están quejándose de todo eso. Siempre hay. Pero uno tiene que ir contra la corriente. Vamos a ir para vivir una vida ferviente del Espíritu, hermanos. Tienes que ir contra la corriente, contra todo lo que. Yo no hago las cosas porque otros hacen. Por ejemplo, el ayuno. Yo no ayuno porque otros ayunan. Yo ayuno porque es necesario para mi vida. Pues. Lo que sí voy a decir, otros no ayunan, yo también no ayuno. Ya, pues estoy siguiendo el buen ejemplo. Estoy siguiendo un mal ejemplo. Yo tengo que seguir el buen ejemplo. El último, Ageo 1, Ageo, el libro de Ageo que está en el Antiguo Testamento. Sí. Sí. Daniel, Moisés. ¿Ageo cuánto? Ageo 1, 3 al 6. Del 3 al 6. Sí. Ajá. Está después de Sofonías y bueno, aquí es Ageo. Amén. ¿Cómo se llama eso? Descuido de la obra. En el libro hay 2, versículo 1 y 2, pastor. No hay 3. Usted no sabía. No, capítulo 1, versículo 3 al 6. Ageo. Ageo capítulo 1. Está bien, sí, ¿no? Sí, con H. Ah, con H, pastor. Ageo 1, de 3 al 6. Sí, hay, pastor. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ese es descuido de la obra de Dios. En ese tiempo era descuido del templo, porque habían vuelto de Babilonia, entonces primero reconstruyeron el templo, y después ya reconstruyeron las murallas de Jerusalén. Y entonces los judíos que vinieron, posiblemente vinieron con platita por ahí, pues hicieron sus casas, dice bonito de ellos, y cuando dice casas artesonadas, quiere decir con madera labrada. Y eso lo ponían en su techo, no sé, sería la costumbre de ese tiempo. Hay figuras también que han pasado, bien bonitas, con madera labrada. Y el templo estaba descuidado. No se esforzaban por reconstruir el templo. Entonces ese es descuido. Ya para nosotros es, hermanos, lo que podemos ver, ¿no? Nuestra situación personal, familiar y con la obra de Dios. Ahora ahí hay dos familias, la familia natural Alarcón Claros, y la familia espiritual Iglesia Cofar. Ahora, ¿cuál de estas familias va a permanecer a la eternidad? La familia Alarcón Claro se termina en esta tierra.
¿sí? La familia espiritual. La familia espiritual, este va a ser eterno. Allá en el cielo vamos a ser hermanos. Amén. Pero aquí en la tierra van a ser esposos, hijos, primos, tíos, todo eso. Esta familia natural solo sirve para esta tierra. Entonces, eso tenemos que manejar bien, hermanos. Porque el problema, el descuido de la obra de Dios es que con el pretexto de atender nuestra familia natural, descuidamos la familia espiritual. Y la realidad es, si no funciona bien la familia espiritual, tu familia natural está en peligro. Porque tus hijos, ¿dónde van a escuchar palabra? Sí. Claro, en casa, pero en la iglesia ahí está la fortaleza, ¿no? ¿Tú dónde vas a recibir alimento espiritual? En la iglesia. Pero si nos damos ya de todo para nuestra familia natural y descuidamos la iglesia, ahí está el problema. Claro. Es el descuido de la obra de Dios. Y ahí tenemos que ver una visión. Yo estoy poniendo la iglesia local, pero Dios tiene un propósito para la ciudad donde está esa iglesia. La ciudad puede ser Lima, ¿no? Sí. Hay tantas iglesias locales. El distrito Gualmay, hay tantas iglesias locales. Dios tiene un propósito para el distrito, que esos cristianos unidos pueden hacer más, pueden hacer impacto. Eso es. Porque así como está, si nos unimos, pastores, este soldado puede pasar muchas cosas. Siempre estoy orando por eso. Sí. Siempre Dios me pone en mi corazón. O sea, tenemos una responsabilidad territorial, es lo que se puede decir, ¿no? Por ejemplo, yo soy peruano por pertenecer pues, a esta patria. Entonces, tenemos que procurar la salvación de nuestros compatriotas, ¿sí o no? Oramos que vienen al Perú. Pues. Tenemos una responsabilidad de nuestro distrito porque ahí habitamos, ahí somos de testimonio, ellos van a ver más de cerca nuestro cambio. Tenemos esa responsabilidad. Y otro es también, hay un sentido de pertenencia. En guerra espiritual esto se habla, ¿no? Hay un sentido de pertenencia donde tú has nacido. ¿Sí, no? Siempre recordamos nuestra tierra, pues donde hemos nacido, ¿no? Hay un sentido de pertenencia. Tenemos responsabilidad por ese lugar. Mira, el mundo nos da el ejemplo. Un pueblito de allá de Huaraz, de Ancash, ¿no? Residentes, ya, de Tarma vamos a poner, ¿no? Residentes de Tarma, viven en Lima, pero son residentes de Tarma, pero no de la provincia, sino de un pueblito pequeñito que se llama Huaracayo. Estos se juntan ahí, van y apoyan la fiesta del mundo, pues, ¿no? Con su dinero están apoyando a su distrito. Esas fiestas paganas. Y a veces también por cosas buenas, su colegio, algo así, ¿no? Apoyan residentes de Huaracayo en Lima. Hay un sentido de pertenencia por la tierra donde hemos nacido. Por ellos también tenemos que orar y tenemos que trabajar, hermano. No es que yo nací por ahí, ya me olvido. No, allá hay personas, ¿sí o no? Hay familias que todavía de repente quedan. Entonces, todo eso esa es la obra de Dios. No solamente tu iglesia local. Tu iglesia local es tu hogar donde recibes alimento espiritual, todo eso. Pero también territorialmente tenemos responsabilidades. Eso es, vamos a decir, lo que tenemos que hacer frente, ¿no? a la obra de Dios. Así que por ello son los obstáculos espirituales que tenemos que hacer frente. ¿Ya? Hasta aquí entonces ya hemos hablado.